Bienvenidos a cada uno de ustedes al Instituto Carmelitano de Espiritualidad, hoy en torno a la figura de Nuestra Señora del Monte Carmelo, precisamente en estos tiempos de julio, donde al carmelita le sabe a María. El día de hoy acompañándonos el Padre Francisco Javier Jaramillo. Claro, como todos los años hemos tenido la oportunidad de tener las iglesias llenas para hablar del Carmen. Hoy no tenemos, todas las iglesias están cerradas, pero entonces yo quisiera decir qué oportunidad tan linda nos brinda ahora el poder decírselos de otra manera. Ya, mi padre, vamos a empezar entonces este espacio íntimo, familiar, en torno a la presencia de María, y empecemos precisamente por esos cruzados que llegaron a la cordillera del Monte Carmelo, allí al pie del Mediterráneo en Haifa. ¿Qué nos podrías decir a partir de toda esta experiencia? Claro, muchos de ellos iban como penitencia. Recuerden que había ciertos pecados que les ponían de penitencia ir a las cruzadas. Y al ir a las cruzadas se encontraron con que muchos, después de haber hecho la experiencia de luchar por defender los lugares santos, ya se quisieron quedar allí con un grupo de ermitaños que vivían en ese lugar. Ya, entonces hay dos pilares o dos fuentes fundamentales de esa experiencia de los ermitaños que empezaron viviendo una vida de soledad, cada uno en sus ermitas, y que posteriormente empezaron a hacer comunidad en los cenobios, que llamamos comúnmente o se conocen así en medio de la historia. Pero dos pilares fundamentales. Uno, la presencia de María allí y la presencia de Elías. ¿De dónde viene esa tradición eliana y esa relación con María? Es muy difícil lo de la tradición eliana, pero de hecho queda enunciado que había 600 que lo acompañaban y que lo seguían. Y esos no se quedaron perdidos, estaban dedicados a la oración y a la contemplación. Pero después, cuando llegaron los cruzados, los encontraron a los que quedaban, porque en el tiempo que llegaron los árabes y los musulmanes, también los barrieron, como decían, les cortaron la cabeza con la cimitarra, es la narración que hay, la primera histórica desde San Luis, rey de Francia. Hay una cosa muy particular que pasa en el Carmelo como comunidad, como orden, y es que es una orden, es una presencia de vida religiosa que nace en Oriente, ¿ya? Eso le da una estructura distinta. No nace en la estructura de la razón planteada por Occidente, de dar respuestas o en una sintonía apologética, ya de defender como a capa y espada una cuestión, sino que a nivel de Oriente se respira una espiritualidad. Y una espiritualidad que se fundamenta en dos elementos. La primera en el encuentro con el Señor, que es la fundamental para vivir el Evangelio. Pero también hay otra que no es menos importante, que es la presencia de María. Tan es así que cuando comenzó la devoción a María, ya no sabemos, no tenemos muchos datos históricos, pero únicamente sabemos que la llamaban Nuestra Señora del lugar, ese lugar que era como el jardín, el Monte Carmelo, y lo llamaban en la iglesia o ese ambiente, todavía no hablemos de iglesia, de ese ambiente de culto dedicado a María. El padre Francisco Javier Jaramillo, en medio de su servicio a la iglesia y a la orden, ha tenido que vivir y pasar por muchas partes del mundo. Yo tengo, me parece a mí que un elemento muy curioso es que a lo mejor nos pudieses explicar a todos qué pasa en el Monte Carmelo con ese culto también interreligioso, donde se acercan no solamente católicos, sino que hay una presencia musulmana, una presencia judía en medio también de allí. ¿Te ha tocado ver eso? ¿Te tocó experimentarlo? Claro, lo he vivido. Es el 20 de julio, que es el día de San Elías, es el momento en el cual tanto los musulmanes como los católicos descubren la presencia del profeta Elías y lo valoran y tiene un nombre y un valor especial, sobre todo en el Murraja. El Murraja queda, el Monte Carmelo no es una puntica, tiene como 3 puntas. La primera que mira al mar Mediterráneo, la otra que mira hacia Jerusalén y la otra parte al Esdrelón, y esa parte y a Galilea y a esa zona.
Y entonces cuando uno va por la avenida Tchaikovsky, que lo lleva hasta Múrraja, allí está el lugar que llamamos el lugar donde vivió Elías y donde vivía en la cueva, una de las cuevas, porque la otra sí está en el Monte Carmelo, en la parte de acá donde está el santuario del Carmen. Llega la regla, mi padre. Llega la regla y la regla que la da San Alberto, ¿no? Una regla profundamente bíblica, con citas bíblicas por montones y con una espiritualidad concreta. Y un centro y una cabeza, que es María, ¿no? María es como la inspiración y el punto clave, pero sin embargo en la regla hay una invitación fundamental que todos esos monjes que están allí están invitados por la sequela Christi, el seguimiento de Cristo. Y eso es tan importante que marca una mariología y una cristología y una vida espiritual que tiene una solidez diferente y al mismo tiempo abre un camino nuevo y por lo tanto no se quisieron juntar cuando llegaron a Europa, cuando tuvieron que evacuar, ir de nuevo a Europa, no se quisieron juntar con ninguna otra congregación, sino ser ellos mismos y pasar a ser orden mendicante que marca toda esa etapa. Mi padre, hay un momento histórico muy particular para todos, lo que es para el mundo conocido en su momento y lo que pasa en 1492 con el descubrimiento de las Indias. ¿Cómo es esa narración? ¿Qué es lo que pasa en ese ejercicio, no solamente donde emigran todos los que van a colonizar, sino que una fe es la que se mueve también y llega aquí? ¿Y cómo llega María, no? María llega por los misioneros, porque los españoles cuando llegaron y los conquistadores, tanto portugueses como españoles y los de esa zona, cuando llegaban a pisar la tierra, la orina, lo primero que hacía el conquistador era plantar la espada y decir en nombre de nuestro Señor el Rey. Pero el misionero, que ellos traían misioneros desde el primer viaje de Colón, que conste que traían misioneros, y entonces en esos viajes de Colón ellos también plantaban la cruz y decían en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se decía en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos no aparecía Jesucristo solo, sino acompañado de María, porque un evangelio sin María todavía no existe. Yo he pensado mucho a partir también, por ejemplo, de la experiencia de haber vivido en Boyacá, en Villa de Leyva, donde hay una presencia de la Virgen, de lo que es María, Nuestra Señora del Carmen, que puede llegar por muchos medios. Llegaron los franciscanos, llegaron los dominicos, llegaron una cantidad también de realidades de fe y de devoción que cuajó. Y cómo cala la figura de una mujer, de una dimensión maternal de Dios en medio de una cultura donde a lo mejor, por ejemplo, la deidad más fuerte era el sol, ¿ya? Y que cala también como una figura pastoral la custodia, como medio pastoral para llegar a los indígenas, y como María, en esa identidad de una diosa indígena, también que habita en medio de lo que era la cultura indígena, cómo hace esa relación indígena en lo que es María, la Madre de Dios, y con esta deidad que es mujer y que es maternal. Eso lo vemos, por ejemplo, muy latente en Villa de Leyva. Pero al contrario, yo creo que justamente el punto clave es ese, porque Claro. eran el sol y la luna, y entonces la luna era la otra parte. De hecho, fíjense por qué la devoción a la Inmaculada siempre tiene, la devoción a la Inmaculada aparece con María pisando la cabeza del demonio y con una puntica de la luna que aparece. O sea que les pasó era hacer la transición Claro. de la luna a María. Y entonces no era la oposición de dos contrarios, sino la complementación. Por eso cuando hablen de la Madre Tierra, el indígena, le van a hablar también de esta realidad. Y por eso son tan fuertes las fiestas de Nuestra Señora en medio de todos estos pueblos, como Villa de Leyva, como Sonsón, como Medellín, aquí mismo en Bogotá, y tantas culturas que a nivel indígena son muy fuertes, donde María entró de una manera, sobre todo dando esa luz y dando esa ayuda. Pater, ¿quién es María para usted? María es lo más cercano que se puede imaginar.
Ahora, yo les voy a hablar desde mi propia experiencia. Lo más parecido a Dios que yo he tenido en mi vida es mi propia madre. Entonces, hablar de María y hablar de María, hacer la traslación de la madre física, la madre materna de la casa, del hogar, y la madre que me acompaña durante la vida del Carmelo, es prácticamente una gozada poder hablar de María y desde María. Sí, María definitivamente encarna todas esas dimensiones que nos saben a casa. Es decir, a mí María me sabe a cocina, me sabe a mamá cuidando, me sabe a mamá tendiendo la cama, me sabe a muchas realidades maternas que son divinas también, ¿no? Vos lo mismo lo acabas de decir, es una dimensión de Dios que a nosotros nos queda muy fácil o muy cercana, muy íntima, y es toda esta dimensión de María en el Carmelo, ¿no? Es que hay un punto por recuperar, yo creo que en la historia, que es la experiencia contemplativa. La experiencia contemplativa no es un accidente, porque yo creo que todos nosotros estamos llamados desde el propio nacimiento a la unión con Dios, pero la unión con Dios es una unión que se hace y que se vive justamente a partir de algo tan concreto como eso que nos da la maternidad, que es la que nos acompaña, la que nos lleva. ¿Quién nos enseñó a rezar? Nuestras madres. A mí me preparó para la primera comunión mi madre. Después tuve que hacer la catequesis normal de la parroquia, pero quien me enseñó lo que era todo, las oraciones, lo que era el amor a la Eucaristía, el amor a fue mi madre. Y mi padre, la devoción a María en una advocación distinta, pero como no se opone la voy a decir, porque no hay peleas de las vírgenes. Mi padre era muy devoto de la Virgen de las Mercedes. Y entonces allí aparece, y la primera comunión la hice el día de las Mercedes por mi padre. Y en esa primera comunión, uno de los que trabajaba con él en una fabriquita que tenía mi papá, nos regaló una imagen del Carmen. Y esa imagencita era una medallita que la llevé hasta que un día se me perdió, se me cayó, no sé qué pasó, pero era del Carmen, me la dio. Y la devoción de mi padre era la de la Merced. Ahora, dentro de el Carmelo existen tres miradas fundamentales para que vamos empezando a cerrar, para que hagamos también una síntesis concreta. A nivel de las constituciones hay tres miradas concretas de María. María, que es hermana, que es una mirada particular también dentro de la iglesia, ¿no? Hermanos, única. Hermanos de la bienaventurada Virgen María. Es reina y es modelo, No podemos decir nosotros que vestimos estas santas lanas, como usted mismo las llama, y no parecernos a la Virgen, o no intentar hacer ese ejercicio de imitación de las virtudes, mi padre. No, es que realmente María tiene un montón de atractivos, yo diría que es un imán, y la capacidad de nosotros es dejarnos atraer por ese imán, para ser buenos, para vivir el Evangelio, porque una María sin Evangelio, que no lleve a Cristo, no existe. Toda devoción a María, porque unos dicen, ¿para qué a María hay que ir a Jesús? No tenga miedo que María lo llevará a Jesús. Por eso lo muestra, lo carga en las manos, es como mostrándolo, entregándolo, es lo único que tiene que hacer. Miren, esto es un espacio del cual todos podemos beber. María es una fuente inagotable, porque lo único que posee es al inagotable, que es Dios mismo. Les agradecemos a todos, deseándoles una feliz fiesta de Nuestra Señora del Carmen y la bendición del Padre Francisco Javier. Pero yo les voy a decir algo, arrópense con el vestido de María en la devoción al Carmen, que es el escapulario. Y recuerden las tres promesas de ella: en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Que Dios de verdad nos bendiga desde María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.